Eh, Vamos a arrancar el teórico de hoy. Les voy a hacer una pregunta. Inicialmente les voy a hacer una pregunta. Si yo quiero ingresar números, ¿sí? Algún dato que contenga números, por ejemplo, edades, notas, eh, qué sé yo, años, o sea, fechas. ¿En qué variables, qué tipo de datos tengo que declarar variables para ingresar esos valores? Cuéntenme. Tipo de dato integer, entero? Tipo de datos integer, exacto, ¿sí? Tipo de datos integer, o qué otro tipo de datos pueden ser. Real. Real. ¿Está? Hasta ahora es eso. Lo que hemos visto de la práctica es eso. Si yo quiero ingresar una edad o notas o algún otro dato relacionado con números, lo tengo que hacer sobre una variable de tipo entero o una variable de tipo real. ¿Eso está claro? ¿Eso les queda claro? ¿Sí? ¿No? Si yo tengo que declarar, entonces voy a ir a abrir, a ver, un archivo de texto. Si yo tengo que declarar una variable para recibir o almacenar esos tipos de datos, ¿cómo debería declarar una variable? A ver, díganme, ¿cuál sería la sintaxis para declarar una variable? Una variable de tipo entero. Var. Var. Sí, El nombre de la variable. Número, número. dos puntos. Por ejemplo, número, puede ser cualquier nombre. Sí, sí. Eso les queda claro, ¿no? Mm, Número. Dos puntos, Integer. íntegra. Íntegra. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Eso, la segunda clase de la materia, o sea que se debería entender, pero hasta ahí se entiende. Si yo necesito eh, incorporar datos de tipo numéricos, lo declaro así, palabra reservada, el identificador de la variable, ¿sí? Y el tipo de dato. Puede ser entero o podría llegar a ser también de tipo real. ¿Está? Cualquiera de los dos podría llegar a ser, dependiendo si vamos a usar decimales o vamos a usar números enteros. Cualquiera de los dos. Bueno, después, ¿cómo sería una sentencia para ingresar un valor en esa variable? Si yo tuviera que hacerla en Lazarus, ¿cómo escribirla en Lazarus? ¿Cómo debería ser? Por ejemplo, a ver. A número le asignás el edit.text Eh, convertido. Número le asigno. Edit, le asigno. Está por ahí. Ay, ¿quién era? Julieta era que decía dos puntos igual, no me acuerdo. No me acuerdo quién era. Pero le asigno, bien, estuviste fantástico con decir le asigno, fantástico. ¿Qué pongo? Repetime. Punto text Edit y, 1, edit 1, por ejemplo, punto text. y al principio le haces la conversión. Hay que hacer la conversión. Muy bien, muy bien. Intos str. STR. Me salió al revés, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. De string a entero. ¿Quién me comentó esto? ¿Quién habló esto? A ver, contame. Marcos. Marco. Tenés cuidado con esto, Marcos. Sí, sí, me había olvidado. Recordá que esto es string y lo tenés que convertir a entero. Está por ahí. Presten atención a este tipo de detalles. Es una pavada. Cuando vos vayas a Lazarus, te vas a dar cuenta que acá está el error. Cuando lo compiles, te vas a dar cuenta que acá hay un error porque te va a saltar el error en tiempo de compilación. Si lo pones al revés, de entero a string. Pero presten atención, son detalles medio soncitos de desconcierto, no, ¿cómo se dice? De distraído. Son detalles, son errores de distraído, ¿está? Pero son errores al fin. En un examen
por ahí eso te puede complicar. Traten de estar bien concentrados cuando hagan este tipo de cosas en el examen. ¿Está bien, Marcos? Sí, sí, profe. Bueno, una vez que yo esté ejecutando esto, estoy ejecutando mi programa. Si yo en este objeto, edit1.text, ingreso, vamos a suponer que yo ingreso la cadena de caracteres 3, 4, 5. ¿Qué me va a almacenar, qué me va a asignar en la variable número de tipo entero? ¿Qué me va a almacenar ahí? ¿Qué me va a asignar? Porque yo acá, convengamos, yo acá ingreso un string. Si ingreso un string, tiene esta forma con apóstrofe. ¿Eso estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Bueno, lo agarra así con apóstrofe y ¿qué hace esta función? La va a convertir de entero a string. O sea que al string, a la variable número, le va a asignar el 345, no le va a asignar el 345. El string 345 no se lo va a asignar, le va a asignar el 345. Y en el string del objeto, ¿sí? O la propiedad text del objeto edit, ¿qué valor queda almacenado? En la variable número queda el 345 y en el text edit1, en la propiedad del edit1, ¿qué queda almacenado? A ver que tengo un chat ahí. Queda 345. Queda el 345, queda el string 345. O sea que ahora, esta información queda en el text, en la propiedad text de este objeto, y el 345 quedaría asignado en la variable número, que es de tipo entero. ¿Hasta ahí está bien? ¿Eso se entiende? Como que tenemos la información repetida. Una la tenemos en string, en formato string, que sería el text, y la otra la tenemos en formato entero, que sería en la variable número, que sería el 345. ¿Hasta ahí se entiende? Como para ir entrando en el tema que quiero ir del procedimiento BAT. ¿Alguna Sí, consulta o profesor. se entendió, chicos? Si no, sigo. ¿Se entendió? Puede seguir. Bueno, sigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si acá, en lugar de un 5, por ejemplo, pongo una R? Por poner eso. ¿Qué pasaría? Ya en Me tiempo de salta. ejecución, ¿eh? Yo estoy ejecutando, ¿sí? Le va a saltar un error. Va a saltar un error. ¿Un error en qué tiempo? ¿Un error de qué tipo? Tenés razón. Un error. Un error en tiempo de Ejecución. ejecución de tipo. Bueno, ¿de qué tipo? No, pero yo te voy a preguntar, en el final te voy a preguntar que me digas un error de ejecución. Entonces, esto es un error de ejecución. Entonces vos podés decir, y yo le quiero asignar una variable de tipo entero, le quiero asignar un elemento de la propiedad text Disculpe, ¿por qué era un de tipo como dijo, de ejecución? Esto es ¿El un error? error de ejecución. Es un error en tiempo de ejecución. Ah, bien. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Porque no veo en la pantalla. José Vera. José Vera. Si vos, en tiempo de ejecución, volvamos al ejemplo anterior, si vos pones esto te va a dar un error de ejecución. No, no lo hará. No, de ejecución, fíjate lo que estamos hablando, ya estamos en ejecución, porque Sí. cuando vos compiles, esto no te va a dar ningún error. Iba a dar error si el error de Marcos, que quería poner into str, al revés, la función, es un error de compilación, porque cuando nosotros tenemos un texto o un string y lo queremos convertir y ponemos la función al revés, eso cuando compilemos nos va a dar un error en tiempo de compilación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo escribimos así, esto no va a dar ningún error de compilación. Pero cuando estemos en ejecución con el botón rojo y metiendo ya datos, ¿sí? Si ponemos este string, no nos va a dar ningún error. En ejecución, pues ya estamos en ejecución.
¿Entienden la diferencia entre compilación y ejecución, chicos? ¿Eso les queda claro? Sí. Bueno, entonces, estando ejecutando, si metemos el string 3, 4, 5 en la propiedad text del objeto dit, lo vamos a convertir de string a entero y se lo vamos a asignar a la variable número. Eso no va a dar ningún drama. Eso va a ejecutar fantásticamente bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa en este ejemplo? Si yo, en lugar de meter un número, estoy metiendo un carácter, que puede ser una letra o puede ser, ¿qué puede ser? Puede ser una comilla doble, por ejemplo. Adentro del string meto una... No me doy cuenta y escribo cualquier cosa. ¿Está? Que no contenga números. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? En tiempo de ejecución, por ahí, no sé si fue Marcos o José, que dijo que esto iba a dar un error. Esto va a dar un error. ¿Por qué va a dar un error? A ver qué se les ocurre. ¿Qué me contestarían? Porque no Porque- puede convertir las comillas y la R a ínteger. Exacto, esa es la respuesta correcta. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? Alexia. Alexia, fantástica tu respuesta. ¿La entendieron todos? ¿O se la hacemos repetir? ¿Alguien no la entendió? Si no la repetimos, chicos, vamos despacito con este tema. No la va a poder convertir en tiempo de ejecución de string a entero. Como no la va a poder convertir, entonces va a largar un error en ejecución, que no me acuerdo cuál es el nombre. Lo que yo tengo que entender es que me va a dar un error de ejecución, ¿sí? Y no la va a poder convertir y el programa se corta, la ejecución se corta. Se va a cortar, no me va a dejar seguir metiendo datos, nada por el estilo. Entonces, la idea de esto es usar alguna herramienta para que cuando yo quiera ingresar números de tipo entero o tipo real, por ejemplo, como en este caso, si el usuario, no yo, puede ser cualquier persona que esté trabajando con la computadora, quiera ingresar números y se equivoca y en lugar de números ingresa un carácter, la idea es que el programa no se corte en tiempo de ejecución y largue algún mensaje al usuario que está en ese momento en la computadora y que le diga, flaco, flaca, ingresaste mal los números enteros o el número real. Volvé a ingresar los valores. Que el programa no se corte y pueda seguir ingresando números, valores, hasta que los ingrese de una manera correcta. Eso es lo mismo que cuando ustedes llenan una planilla y les piden el teléfono, ¿sí? En lugar del teléfono, en lugar del número de teléfono, ustedes ponen un carácter, qué sé yo, un espacio, una arroba, una letra, algo por el estilo, y le dan enter. Perdón, ¿puede ser con el documento que te especifican que no pongas puntos? Exacto, bueno, fantástico. Cuando te piden documento no tenés que poner punto. Si vos no estás atento y metés un punto, cuando le des enter, te va a largar un mensaje de error y te va a decir, no, ese campo está mal ingresado. O un mensaje así, el campo está mal ingresado, ingrese solamente números, no ingrese, qué sé yo, en los celulares, que muchas personas ingresan al celular y le ponen todavía el guión en el medio de la característica y el número. Entonces le salta un mensajito diciéndole, ingresó mal el celular, el teléfono, es sin guión. Entonces, no les corta la planilla, el ingreso de la planilla, solamente les manda un mensaje de error para ese campo. Entonces, la idea es salvar ese error y que les dé la posibilidad al programa de volver a ingresar el dato de la manera correcta. ¿Se entiende a dónde apunto, chicos? Sí, como que no se corte la ejecución. Eso mismo, exacto, que no se corte la ejecución. Pero obvio les tiene que largar un mensaje de advertencia o de error diciéndoles dónde está el error. ¿Está? Si
Si ustedes vuelven a ingresar el documento con el punto, lo vuelven a ingresar con el punto, vuelven a ingresar con el punto y no les deja avanzar, el programa no está correcto. Les tiene que mandar un mensaje diciéndole, ingresaste mal el documento, fíjate, ingresalo bien, va sin puntos, va sin guiones, va sin caracteres, solamente dígitos. Algún mensaje de advertencia les tiene que devolver el programa, pero que no se corte la ejecución. Bueno. Habiendo aclarado esto, vamos a ver el tema de hoy. En Pascal y en Lazarus existe un procedimiento que se llama VAL, V-A-L, de validación. Fíjense esta definición. ¿Alguien la quiere leer? ¿Se alcanza a leer? A ver. Que alguien la lea, a ver. Vamos, anímense. Yo lo hago, profe. Dale. La que está marcada en celeste. La que está marcada en celeste, sí, esa misma. Léela y vayan analizando todos qué quiere decir esa definición. A ver, vamos. El procedimiento VAL permite convertir un string, como el caso del texto del edit, en valor número. Bien. Si ustedes leen eso, ¿a qué les suena familiar eso? De lo que ya saben. str to string. Exacto. str tu string, no, tu int. Convertir Perdón. un string en valor. Un string en valor sería str to int. Es una función. str to int es una función. Pero val no es una función, es un procedimiento. ¿Ustedes cuándo hacen procedimiento ustedes? ¿Cuándo crean un procedimiento? Cuando hacen doble clic sobre un botón, por ejemplo, y se les abre un procedure. Procedure significa procedimiento, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno. Ustedes están creando procedimientos cuando hacen doble clic sobre un botón. ¿Algún otro procedimiento ya de Lazarus que estén usando, por ejemplo? Hay uno que es re común. El show message es un procedimiento. El show message es un procedimiento. ¿Cómo? Input box. ¿Eh? El input box. No, el input box es una función. No. Es una función. Ah, Sí, es una ok. función. Fíjense en esto, chicos. Yo después les voy a Profe, dar una consulta. ¿Qué ¿Eh? características tiene una función diferente de un procedimiento? Bien. Qué buena tu pregunta. ¿Quién preguntó eso, José? José, sí, para saber cuáles Fíjense. son y cuáles no. Exacto. Visualmente, yo por ahora se los voy a decir visualmente. ¿Está? En unos días les voy a dar un teórico sobre esto un poco más profundo y más difícil. Pero visualmente es esto. Show mensaje de algo, ¿sí? Lo pongo así. Lo voy a poner un cartel, ya que estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El cartel va con una apóstrofe. Esto es un procedimiento. Esto es un procedimiento o procedure. Visualmente, fíjense que se ve como el procedimiento yo mensaje, lo invoco y pongo entre paréntesis algo. O sea, esto ejecuta algo, ejecuta una tarea. En cambio, como dijo hoy Lucas, el input box. ¿Cómo sería el input box? El input box sería a una variable, por ejemplo, número, le asigno Se la input box, se lo pongo en mayúscula para que lo vean bien, ¿sí? Pero no es necesario. Pero sería algo así. Una función, presten atención a esto, ¿no? Un procedimiento se ejecuta directamente así.
y una función tiene que estar involucrada con una asignación, al menos con una asignación. Más adelante van a ver que van a estar involucradas las funciones, van a estar involucradas de otra manera. ¿Sí? Pero fíjense, la diferencia entre esta ejecución y esta ejecución. La diferencia mayor es que las funciones, todas las funciones de Lázaro y de Pascal, están al menos involucradas en una asignación o metidas, incorporadas en una asignación. Y los procedimientos no. Los procedimientos solamente se ejecutan. ¿Alguna vez ustedes pusieron a número el asigno show mensaje de algo? ¿El show mensaje lo metieron alguna vez en una asignación? ¿O lo ejecutaron No. así solo, directamente, solitariamente? Sí, siempre, al menos por mi parte. Siempre así. Bueno, el input box, ¿alguna vez lo ejecutaron solo o lo metieron siempre en una asignación? Yo lo hice por error y te salta el error. Te salta el error. Exacto. Bien. Esta función, str to int, eso es una función. ¿Y está puesta dónde? En una asignación. Si ustedes hacen esta sentencia, la hacen sin la asignación a una variable, les va a saltar un error, de la misma manera que hiciste el input box. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso, de ese error? Gonzalo. Gonzalo, cuando vos hiciste esto y no lo metiste en una asignación, no lo hiciste en una asignación, te salta un error en tiempo ¿de qué? De compilación. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Fíjense, pasa esto, chicos. El input box, ¿qué hace? Agarra un número o un valor. Para este caso debería agarrar un número porque la variable es número de tipo entero. Pero podría ser que nosotros tengamos acá una variable de tipo, qué sé yo, de tipo string. Si tenemos cadena, que es una variable de tipo string, agarraría el valor de acá y se lo asigna a cadena. ¿Está? O sea que el input box devuelve un valor y ese valor se lo tiene que asignar a una variable. Por eso las funciones están involucradas en una asignación porque devuelven un valor. En cambio, los procedimientos no devuelven valor, sino solamente ejecutan algo. Ejecutan una acción. En este caso ejecuta mostrar esto. Esto imprime. El show mensaje, ¿qué hace el show mensaje? Imprime. En una ventana emergente, pero imprime. Imprime una información. El input box agarra un valor y se lo asigna, el valor que rescata, ¿sí? Se lo asigna a una variable. Por ejemplo, length. ¿Se acuerdan length? Para string, length de cadena, por ejemplo. ¿Qué hace length? ¿Qué hace la función length? ¿Se acuerdan? Te indica los dígitos la cantidad de dígitos que tiene la cadena en este caso. La cantidad de dígitos ocupados, la cantidad de caracteres ocupados que tiene el string en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Si es la cantidad, ¿qué te está devolviendo length? Te devuelve un valor, un número. ¿Y ese número qué haces? Se lo tenés que asignar a una variable de tipo entero. Entonces, cada vez que ustedes ejecutaron length, lo hicieron involucrando una asignación. Si ustedes esto lo hacen, lo ejecutan así, de esa manera, les va a dar un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque length devuelve un valor. ¿Y ese valor dónde va a parar? Si ustedes lo escriben así, de esta manera. Ese valor que devuelve length tiene que ir a parar, almacenarse en algún lugar. Y en algún lugar debería ser una variable. Por ejemplo, una variable. Puede ser que vaya a una propiedad de algún objeto también. No necesariamente una variable. Pero ese valor que devuelve la función tiene que ir a algún lugar, tiene que ir almacenado en algún lugar. Por eso las funciones van involucradas en una asignación y los procedimientos no van involucrados en ninguna asignación. O sea que visualmente es eso. Visualmente, ¿cómo distingo un procedimiento de una función?
Visualmente es así, que la función va asignada a una variable, el valor que devuelve, y el procedimiento no, se ejecuta directamente. ¿Eso se entendió visualmente? No me acuerdo quién había hecho la pregunta inicial, el disparador de la pregunta inicial. Si José. José Vera. José. ¿Se entendió, José, eso? Sí, está bien. Bueno, ¿lo entendieron todos, chicos, además de José? Sí, sí. Bueno, entonces, esto lo voy a borrar para que no moleste acá, no moleste el ejemplo, y volvamos al teórico. Entonces, el procedimiento val permite convertir un string, como el caso del texto del edit, en un valor numérico, que puede ser de tipo entero, puede ser de tipo real. Si es un procedimiento, pregunto yo ahora, presten atención a la pregunta, si val, V-A-L, es un procedimiento, ¿va a ir involucrado en una asignación o no va a ir involucrado en una asignación? ¿Qué me dicen? No, No, no va a ir. no va a ir. O sea que si val es un procedimiento, al menos va a tener este formato parecido al de showMessage, que no iba involucrado en la asignación, no va en una asignación. Vamos a ver ahora en el teórico cómo es el formato. Val, el procedimiento val, que se ejecuta así, fíjense, así, se ejecuta así como está acá, no va en una asignación, va como si fuera el showMessage, ¿sí? El val tiene 3 parámetros. ¿Cómo me doy cuenta de la cantidad de parámetros que tiene? A ver, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Por las comas. ¿Por qué están diferenciados Claro, por las comas? porque están separados por coma. Bien, chicos. Si yo les muestro esto y les pregunto a ustedes, che, ¿cuántos parámetros tiene el val? Ustedes me dicen 3. Y si yo les pregunto, ¿cómo se dan cuenta? Porque están separados por las comas. ¿El primer parámetro cuál es? Así, visualmente. El edit. Edit.text Edit.text. ¿El segundo parámetro? A, A. Y el tercer parámetro, D. D. O sea que ahí están separados visualmente, fácil de darse cuenta, cuántos parámetros utiliza el procedimiento val. ¿Sí? Tiene 3 parámetros. Edit1.text, el A y el D. Ahora vamos a ver en qué consiste esos 3 parámetros. Pero ¿eso se entiende? ¿Al menos hasta ahí se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno. Alguien que lea esto que está acá. A ver, yo se los voy a resaltar con otro color, con celeste. Esto. Alguien que lea esto. A ver. Pero leerlo y vamos analizándolo, chicos. Vamos, a ver. ¿Quién lee? Yo lo leo. Dale. Así, si tenemos un edit y en él colocamos un número, para convertir ese número que se encuentra en el edit como un texto o string, escribiremos en el código el programa lo siguiente. Bien. O sea que lo que vamos a convertir, ¿cuál de los 3 parámetros es el que vamos a convertir? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. El primero. Bien, fantástico. El primer parámetro, el que está acá como edit1.text, que edit1.text es un objeto con una propiedad, la propiedad text, pero en lugar de una propiedad con objeto, ¿qué otra cosa podría ir acá que sea que sea información a convertir? Una variable. ¿Una variable de qué tipo? String. String, fantástico. Yo acá tengo, para este ejemplo, les puse un objeto con la propiedad text. Pero tranquilamente, en lugar de tener esto, yo podría tener una variable que se llame cadena y sea de tipo string. ¿Eso se entiende, sí o no? O sea que el primer parámetro tiene que ser algo de tipo string. O una propiedad de un objeto o una variable de tipo string.
¿Queda claro eso? Sí, queda claro. Bien. Fíjense que acá arriba, acá yo les puse variable string, y acá en el ejemplo no les puse una variable string, les puse edit1.text. O sea que las dos variantes pueden ir como primer parámetro. Lo que tenemos que saber es que el primer parámetro es algo de tipo string. Si es una variable, la variable la tengo que declarar. Si es un objeto, ese objeto lo tengo que meter en la programación de láser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Bueno, sigamos. Vamos a seguir con esto. Que alguien lea este resaltado en celeste. A ver, ¿quién estaba leyendo recién? No me acuerdo. Vamos. ¿Quién estaba leyendo? Que siga. Un Yo poquito. estaba leyendo, me tuve que ir un cachito. Ahí sí. Sí, dale. Leete este renglón ahí. Donde A es una variable entera o real y D es una variable entera. ¿Qué significa eso? Para todos va la pregunta. ¿Qué significa eso? Que A tiene dos posibilidades, que puede ser entero o real, y D solamente puede ser entero. O sea que el segundo parámetro tiene que ser una variable que la tenga que declarar de tipo entera o de tipo real, ¿sí? Y el tercer parámetro, que es D, debería ser una variable de tipo entero. Repasemos. El primer parámetro, ¿qué tipo de dato tiene que ser? El primer parámetro de val. Un string. Ya sea una propiedad o una variable de tipo string. Una variable declarada de tipo string, no se olviden de eso. El segundo parámetro, ¿qué tipo de dato puede ser? Un tipo de dato entero real, o sea que debería ser una variable, yo ahí le puse A, pero podría ser cualquier nombre, debería ser una variable de tipo entero, de tipo integer o tipo real. Y el tercer parámetro debería ser una variable, ¿sí?, de tipo entero, o sea, de tipo integer. ¿Eso se entiende? ¿Se entienden los tres parámetros? Entonces sigo leyendo yo. Voy a seguir leyendo desde acá. El procedimiento val, se refiere al procedimiento val, entonces cambiará el valor, presten atención, cambiará el valor que se encuentra en el edit, o sea, en el primer parámetro, en el string, ese valor que está ahí adentro del text o de la variable string, lo cambiará a un valor numérico y lo va a almacenar en A. O sea, que el valor que yo tengo en el text, en el edit.text o en la variable string, lo va a cambiar, va a ser como el mismo efecto de la función str2int, va a ser ese mismo efecto, ¿sí? Y va a rescatar ese valor que tiene en el primer parámetro y se lo va a asignar a la variable A, que sería el segundo parámetro. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió esa acción o alguien no la entendió? ¿Puedes repetirlo una vez más? Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo que hay tres parámetros, que primero es un dato de tipo string, que es una propiedad o una variable de tipo string. ¿Eso te queda claro? Sí, eso sí. Bien. Después tenemos dos parámetros más. El segundo, donde está representado con la letra A, es una variable de tipo integer o tipo real. ¿Eso te queda claro? Sí. Y el tercer parámetro, representado con la letra D, con el identificador D, es una variable que tiene que ser de tipo entero. Estaba por acá. Acá está. Donde la variable A es entera o real y la variable D es una variable entera. ¿Eso quedó claro? Sí, eso sí. Bien, entonces después sigue esto. El procedimiento entonces, el procedimiento val, se refiere al procedimiento val, va a cambiar el valor que se encuentra en el primer parámetro, que es el string,
lo va a cambiar a un valor numérico y lo va a almacenar en la variable A. Va a agarrar el dato del primer parámetro, lo va a convertir a entero o real, dependiendo del dato que tengas en el text, y lo va a almacenar o a asignar a la variable A. ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. ¿Alguien no lo entiende? Lo vuelvo a explicar. O sea que yo en el text, ¿qué puedo llegar a tener? ¿Qué tipo de datos puedo llegar a tener para convertir? Si yo quiero convertir lo que tengo en text, ¿qué información debería tener en text para poderlo almacenar en la variable A? Unos caracteres numéricos. Numéricos. Y numéricos, detallame algo más. ¿Qué tipo de numéricos? ¿Qué tipo de datos? Porque la variable A te acepta dos tipos de datos. Te debería aceptar dos tipos de datos. Entero o real. Entero dependiendo. real. O sea que yo en el text, para este ejemplo, ¿no? O la variable string, yo debería tener un dato string porque estaría entre comillas, string, que deberían ser o todos dígitos, o bien dígitos con la coma del real, para poderlo convertir y poderlo asignar a la variable A. ¿Estamos de acuerdo? Una consulta, profe. Sí. En esa parte en la que van A y D, que son dos tipos de variables, ¿sí o sí van esas o se puede poner el nombre de otra variable? El nombre de otra variable, pero las tenés que declarar. Son variables. Ah, listo. Son variables. En lugar de A puede haber auxiliar y en lugar de D puede ser contadora. Una variable. Pero A debería ser de entero o real, declarada. Si A en lugar de A se llama auxiliar, por ejemplo, el nombre de tu variable se llama auxiliar, o edad, suponete, se llama edad. En lugar de A vos le ponés edad, pero edad la tenés que declarar. ¿De qué tipo? O real o entero, dependiendo los datos que vos vayas a meter acá en la propiedad o en el string. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y D no puede ser real, sí o sí tiene que ser de tipo entero. A puede ser real o entero, y D tiene que ser de tipo entero. ¿Sí? Funciona así, el procedimiento val funciona así. Bien, sigamos con la lectura. Si la conversión es efectiva, la conversión de convertir el string a convertirlo y asignárselo a la variable A, al segundo parámetro. Si la conversión es efectiva, ¿qué significa si es efectiva? Que funciona. Que funciona, muy bien, fantástico. Si la conversión funciona, si es exitosa, si la conversión es exitosa y efectiva y funciona, en la variable D, que sería el tercer parámetro, se va a almacenar un 0. O sea que si yo puedo hacer la conversión del string, lo puedo convertir y lo puedo asignar a la variable A, ¿sí? En la variable D, en el tercer parámetro, se va a asignar un 0. Y si hay un error en la conversión, vamos a suponer que en el string yo tengo un carácter en el medio. Si tengo un carácter, tengo el mismo problema que la función str2in, no lo voy a poder convertir. Entonces, si pasa eso, ¿sí? Si hay un error en la conversión que no pueda llegar a hacer la conversión porque hay un carácter que no es numérico, si no se puede hacer, en la variable D se va a almacenar un valor diferente de 0. O sea que en la variable D, si a mí se me asigna un 0, ¿qué significa? Que está bien. Que la conversión se puede hacer y que está bien. Y si en D tengo un valor distinto de 0, ¿qué significa? Que no se pudo hacer. Que no se puede hacer porque hay algún carácter que no es numérico dentro del primer parámetro, que es un string. ¿Eso queda claro? ¿Hasta ahí?
¿Preguntas? Ahora vamos a ver el ejemplo. Pero hasta acá, la parte teórica del procedimiento VAL. ¿Se entiende? ¿O hay alguna consulta? Bueno, ¿Se entiende? entiendo. Entonces, vamos a dejar este ejemplo para después, vamos al procesador de texto. Entonces, ¿cuántas variables precisábamos o cuántos parámetros precisábamos para hacer la función val? 3. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? 3 3. entre paréntesis. 3. 3 entre paréntesis. El primer parámetro, ¿qué tipo de dato era? ¿Cuál tenía que ser? ¿De qué tipo de dato tenía que ser? String. String. O sea que yo necesito o bien un edit, o bien una variable de tipo string. Vamos a hacerlo con una variable de tipo string. Pero puede ser un edit, que les quede claro eso también. Cadena de tipo string de, qué sé yo, vamos a poner string de 10, por ejemplo. A modo de ejemplo. Bien, después preciso, o sea que el primer parámetro va a ser cadena. Después preciso dos variables, dos parámetros más. El segundo parámetro, ¿qué tipo de datos puede ser? Integer o real. Integer o real. Bueno, acá tengo una variable que ya la tengo declarada de tipo número, de tipo entero, no de tipo número, que se llama número. Y el tercer parámetro, ¿qué tipo de dato tenía que ser? Integer. Integer, qué sé yo, una variable así. Entonces, el tercer parámetro lo vamos a llamar error. Entonces, acá tenemos, esto lo vamos a sacar. Ahí tenemos el procedimiento val. Sintácticamente, esto está bien. ¿Por qué? Porque el primer parámetro es un string. Eso está bien. El segundo parámetro tiene que ser una variable de tipo entero o de tipo real. Número es de tipo entero, la tengo declarada, o sea que está bien. El tercer parámetro tiene que ser una variable de tipo entero. Error es de tipo entero, está bien. No me acuerdo quién había preguntado si tenían que ser A y D, el segundo y el tercer parámetro. Fíjate, vos, Sí, ahí. acá puse otro nombre de variables, ni A ni D. Podría haber puesto A y D y haberlas declarado acá en lugar de número y error, A y D, o también otra variable. Pero tienen que ser variables. La segunda, esta, o sea, sería la primera variable numérica, debería ser de tipo entero o también podría ser de tipo real, y la otra variable sí o sí de tipo entero. ¿Eso hasta ahí les queda bien? ¿Les queda claro? Bien, ¿qué hace el procedimiento val? Va a convertir el valor que tenga acá en cadena, en string, lo va a convertir y se lo va a asignar a la variable número. Para este ejemplo, ¿no? Con esos nombres de variables. ¿Sí? O sea, agarra este valor, lo convierte a entero y se lo asigna a esta variable. Si la conversión fue exitosa, en la variable error deja un 0. Si no fue exitosa, en la variable error va a dejar otro número cualquiera. Entonces, ¿hasta ahí se entiende la parte teórica de val? ¿O les queda alguna duda? Veamos un ejemplo. Cadena a cadena vamos a asignarle un input box. Un input box desde teclado.
¿Eso está bien? ¿Eso va a dar algún error de compilación o algo? No, no te va a dar ningún error. Ninguno. Entonces, cuando yo vaya a ejecutar este procedimiento val, ¿qué valor va a tener cadena? El que yo haya ingresado en el input box. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende? Vamos a suponer que yo ingreso 410. Ingreso ese string, lo ingreso con el input box, porque el input box me ingresa string, ¿sí? Y yo quiero asignárselo a cadena. En tiempo de ejecución, ¿esto está bien o está mal? Eso que marqué. No. Eso está bien. ¿Cadena de qué tipo es? ¿Qué tipo de dato? String. Yo a una variable tipo string le puedo asignar algo de la función inputBox. Sí, se lo puedo asignar. Sí. Podría llegar a ser esto. ¿Podríamos trabajar con inputbox en val? Sí, pero vayamos por partes. Está buena tu pregunta. Ya sé a dónde apuntás. Pero bueno, aguantame un cachito. O sea que después de ejecutar esa sentencia, cadena va a tener el valor, va a tener, por ejemplo, este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo venga acá, ¿qué va a hacer val? Val va a agarrar este string 410, lo va a convertir y a la variable número, o sea que la variable número va a tener ¿qué valor? El 410. La variable número va a tener el valor 410. Y la variable error, ¿con qué valor va a quedar? Con el valor 0. O sea que después de ejecutar estas dos sentencias, si yo ingreso el 410, ingreso el 410 a la variable cadena con el input box, que se lo asigno a la variable cadena, y después ejecuto este procedimiento, la variable cadena va a quedar con el mismo valor, 410. La variable número, ¿con qué valor va a quedar? Con el 410. Y la variable error, ¿con qué valor va a quedar? Con 0. ¿Qué significa que la variable error tenga 0? Que la conversión se pudo hacer y fue exitosa. Claudio, Sí, el valor que se arroja en dato numérico, o sea, el valor que toma número, ¿de qué es? ¿de qué es? El tipo entero. No, ya sé de qué tipo entero, pero ¿a qué hace referencia ese 410? Suponete que vos tenés que ingresar documentos, un DNI. Por ejemplo, ¿tu DNI cuál es? 44 341 856. Bueno, no te digo mi número de documento porque es re antiguo. Entonces vamos a pedirte el tuyo. Si vos ingresás tu número, si la idea de ingresar DNI, de esta manera se lo estás ingresando a cadena, porque vos no podés ingresar un DNI sobre una variable de tipo entero directamente. O sea, que si vos lo haces así, ¿sí? Ingresás un string y ese string, que es tu DNI, se lo asignaste a cadena. ¿Hasta ahí está bien? ¿Eso se entiende? Sí, pero ¿qué? ¿Lo ingresás como string? ¿No tenés que hacer la conversión? El val te está haciendo la conversión. El val te lo está haciendo. Entonces el val, después de ejecutar este procedimiento, acá ¿qué te va a quedar? En la variable número. La variable número va a quedar tu DNI en formato entero. La conversión en este momento la vamos a hacer con val. En lugar de hacerla con str2int, la vamos a hacer con val. Es otra manera de convertir. Y en la variable error va a quedar 0. ¿Por qué? Porque se pudo hacer la conversión. Si vos ingresaste tus datos así, de esta manera, que son todos dígitos, ¿sí? Acá, en la variable número, vamos a suponer que no es número. Vamos a suponerle que le ponemos DNI porque vamos a ingresar DNI. Entonces acá, en lugar de número, le cambiamos el nombre y le ponemos DNI. Entonces acá, en lugar de número, va a ser DNI, la variable. Perdón, me equivoqué de escribir. Entonces, en lugar de convertirlo con str2int, lo vamos a convertir con val.
¿Eso se entiende? ¿Quién preguntó? Gonzalo, yo pregunté. Sí, se Gonzalo, entiende. ¿se entiende lo que queremos hacer? Convertir, sí, pero en lugar de hacerlo con str to int, hacerlo con val. ¿Eso queda claro, Gonzalo? Sí. Bueno, esto es una conversión exitosa. ¿Está bien? Vos ingresaste dígitos, los convertiste y después en la variable DNI, que es de tipo entero, te va a quedar el número tuyo, el DNI. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que vos no te das cuenta y ingresás el DNI con puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto tiene 10 caracteres. La variable cadena, ¿cuántos caracteres lo declaré? ¿Para cuántos caracteres lo declaré? Para 10. Para 10. Eso significa que esto no te va a dar error de compilación cuando ejecute esta sentencia. Ningún error de compilación. Pero cuando quieras ejecutar esto, cuando quieras ejecutar val puede convertir puntos a una variable de tipo entero? No. O sea que esto va a dar un error, y en la variable error, cuando quiera hacer esta ejecución, ¿sí? Lo que va a dejar, acá no va a dejar nada, va a dejar un 0, y acá en la variable error va a dejar el valor 2. ¿Y saben por qué va a dejar el 2? Porque el segundo carácter es el primer carácter que no pudo convertir. O sea que en la variable entera no va a dejar nada, o va a dejar 0. Y en la variable error, como no pudo hacer esta conversión porque encontró puntos, o encontró caracteres que no puede convertir, ¿sí? En la variable, en el tercer parámetro, va a dejar la posición, va a dejar el número de la posición donde no pudo convertir a partir del primer carácter que no pudo convertir. Pero Sí. habíamos dicho que la variable A, que en este caso es DNI, aceptaba datos de tipo entero o real. Esto No no es tomaría real. los puntos. Esto no es real. Esto es el punto de la separación de los... perdón, 44, no iba ahí el punto, sino iba acá. La separación de los puntos de los miles. ¿Estamos de acuerdo? El Sí, DNI, yo pensé que los tomaba como un dato tipo real, pero no. no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Además esto, fíjate esto. DNI es una variable de tipo entero. Si vos querés convertir todo esto a una variable de tipo entero, te va a dar un error. Porque a una variable de tipo entero no puede convertir eso. Porque tiene puntos. Entonces, te va a dar el 3. El 3 es la primer posición del carácter que no pudo convertir. ¿Queda claro eso? Queda claro que val no va a poder convertir para este caso, y en DNI va a dejar un 0 y en error va a dejar un 3, que es esta posición. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Esto no va a cortar la ejecución, solamente no va a ser lo que ustedes querían que haga. Y el programa va a seguir ejecutando. ¿Cómo me doy cuenta yo de que la conversión no se hizo, no fue exitosa? ¿Cómo me doy cuenta? Podría usarse un show mensaje para mostrar lo que guardó las variables. Por ejemplo, ¿cómo debería ser? Si yo tuviera que escribirlo en Lazarus.
¿Cómo me doy cuenta en Lazarus si esto se convirtió o no se convirtió? En base a estas dos sentencias. ¿Con un if o no? Dependiendo a lo que esté dentro de la variable error. Exacto. Entonces, si error es igual a 0, then la conversión se hizo. Then. Entonces, show mensaje, conversión correcta. O éxito, exitoso. Éxito. Si no se hizo, ¿sí? El else, show mensaje, vuelva a ingresar el valor. Entonces, si la variable error tiene valor 0, significa que la conversión se pudo hacer. Si no es 0, es otro valor. No sé cuál es otro valor. Puede ser el 3, puede ser el 2, puede ser el 1. ¿Por qué? Porque me va a devolver el val, para este ejemplo, me va a devolver la posición del primer carácter que no pudo convertir. No sé yo cuál es la posición. Entonces yo voy a saber, a partir de este valor, voy a saber qué posición no pudo convertir. Pero si yo lo que necesito es saber si la pudo convertir o no, es a partir de esto. Si el valor del tercer parámetro es igual a 0 o no. Otra cosa que podría hacer en lugar de eso sería, en lugar de escribir esto, yo podría poner al revés, ¿no? If error distinto de 0, then, si la variable error es distinta de 0, ahí pongo un show mensaje, te equivocaste y volvé a ingresar el valor. .com. Cualquier cosa puse. Me va el valor. Te equivocaste y volvé a ingresar el valor. ¿Hace falta un else para esto? Si lo pregunto de la otra manera, no hace falta. Podría poner una cosa así. Esto debería ser una comilla. O sea, ¿qué quiero rescatar de acá, chicos? El val es un procedimiento que me convierte de string a entero. Pero convierte si hay caracteres de tipos numéricos. Si no hay caracteres de tipo numérico, no puede convertir. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a suponer esto. Vamos a suponer esto. Yo tengo la variable acá, DNI. Vamos a ver esta salvedad. DNI, ¿de qué tipo de datos es DNI? A ver, ¿qué tipo de datos es DNI? ¿De tipo entero? ¿Sí o no? Chicos, ¿están perdidos? ¿Yo puedo hacer esta sentencia así tal cual está? No, la tendrías que convertir en tal caso. Bueno, vamos a convertirla. ¿Cuál sería la función de convertir? str to int. Bien, str to int. Bien, si yo hago eso y pongo este ejemplo, ¿lo va a convertir? ¿Va a hacer esto? Esa sentencia, ¿la va a hacer con este ejemplo de acá al lado? Y salta error, ¿no? Va a saltar Por un los error puntos. en ejecución, en tiempo de ejecución, y se va a cortar la ejecución. Si yo meto este dato en la variable, en el input box, yo meto ese dato así, con caracteres que no lo puede convertir de string a entero, porque eso no lo va a poder convertir. Cuando estoy ejecutando se va a cortar la ejecución, chicos. Se va a cortar la ejecución. Entonces, para evitar que la ejecución se corte, se utiliza el val. Entonces, yo ingreso el valor, este valor lo ingreso sobre una variable tipo cadena,
cadena, esto, si yo ingreso esto en una variable tipo cadena, ¿se va a cortar la ejecución? No, porque es un string. Cuando yo lo quiera convertir, ¿se va a cortar la ejecución? No, va a seguir la ejecución. Pero esto no lo va a poder convertir. ¿Y cómo sabemos si lo convirtió o no? Y nos podemos fijar por esto o nos podemos fijar por esto. Dependiendo del valor de error, va a ser si lo convirtió o no. Pero la ejecución del programa con el val va a poder seguir ejecutando. Y si yo programo, en Lázaro programo, le largo un mensaje, che, te equivocaste, volverlo a ingresar, y yo acá abajo le hago otra vez esta sentencia, si yo hago esta sentencia otra vez ahí abajo, por ejemplo, la repito, le voy a dar la posibilidad al programa, al usuario, le voy a dar la posibilidad de que vuelva a hacer esto. Esto lo puedo tener ahí como lo puedo tener acá arriba. Lo puedo tener escrito 2 veces. Si yo lo tengo escrito 2 veces, por ejemplo acá, ¿sí? Si lo ingresa mal, va a venir acá a esta sentencia del if y va a preguntar si error es distinto de 0. Si error es distinto de 0, te equivocaste, volverlo a ingresar. Entonces estas dos sentencias, yo las meto adentro del if, les pongo un begin y un end, y encierro esas sentencias, estas 3 sentencias las encierro adentro del if. Estas 3 sentencias pertenecen al if. Entonces, ¿cuándo voy a ejecutar estas 2 sentencias de nuevo? Cuando yo ingresé mal el valor a convertir. Entonces, de esta manera yo vuelvo a ingresar otra vez el valor, lo vuelvo a convertir. Se puede dar que lo vuelva a ingresar mal. Bueno, entonces esto no va con un if, va con un while o con un repeat. Entonces esto sería así, con un while o con un repeat. Mientras error sea distinto de 0, entonces, si yo ingresé un valor, lo quiero convertir, pero tiene caracteres que no lo puede convertir, esto no va a cortar la ejecución, va a venir acá y va a decir, mientras error sea distinto de 0, ¿qué significa? Que no pudo convertir. Mientras error sea distinto de 0, le mandamos un mensaje al usuario en una ventanita emergente, ¿sí? o en un label, se lo podemos mandar, ¿sí? Le ponemos el mensaje, le damos la opción que lo vuelva a ingresar, lo volvemos a convertir, el segundo número lo volvemos a convertir, y como es un while, va a venir acá. Va a volver a preguntar por error. Error. La segunda vez que ejecutamos error. ¿Es distinto de 0? Mientras sea distinto de 0, significa que el tipito o la tipita que está en la computadora está volviendo a ingresar mal los números. Porque yo puedo ingresar mal el DNI y lo puedo volver a ingresar mal, lo puedo volver a ingresar mal, lo puedo volver a ingresar mal porque no miro el mensaje de error. En algún momento tengo que mirar el mensaje de error y decir, qué pavote, estoy ingresando mal. Necesito ingresar el valor, por ejemplo, sin puntos, por ejemplo, que sea ese el mensaje de error. Entonces que diga, bueno, la planilla me está diciendo que lo tengo que ingresar sin punto. Entonces, cuando vuelvo a hacer esto, ingreso mi DNI sin punto. Esto lo va a convertir. Si lo convierte bien, error va a pasar a tener el valor 0 y DNI va a pasar a tener el valor correcto, convertido. Entonces, cuando error sea 0, va a venir acá y va a preguntar, ¿error es distinto de 0? No, es igual a 0. Cuando suceda eso, significa que el valor lo ingresé bien y después sigo la ejecución del programa con lo que tenga que seguir haciendo con el DNI o con el valor entero que haya ingresado. ¿Preguntas? Es difícil el vale, ¿eh? No es fácil de entenderlo.
¿Se desmayaron? Chicos, respiren. ¿Están ahí? Estamos reviviendo. Mm. ¿Qué dudas tienen? A ver, vamos. Tienen dudas. Yo sé que tienen. No les puedo ver las caras. Esto en una clase presencial yo les miro las caras y les digo, che, vos. Menos mal. Sí. Yo les puedo mirar la cara en presencial, por eso no me gusta esto de virtualidad, porque apagan las cámaras y no les veo las caras. Pero yo en una clase presencial, con ustedes ahí en un banco delante mío, les veo las caras y me doy cuenta si entendieron o no entendieron. Por Pero ahora que se, la se salvamos. entiende. ¿Cómo? Hablen de uno porque se superpusieron. A ver. Que por ahora se va entendiendo. Bien, eso dijo Ángel. ¿Alguien dijo otra También cosa? podríamos usar un repeat Repeat, y, sí, también. y no usamos las primeras dos líneas. Las dos primeras líneas, ¿te referís a? Ah, a estas dos. Claro, Ah, sí, buenísimo. Y cambiás el orden de acá. Estas dos las ponés arriba y esta la ponés abajo. O no. No, ahí tenés que poner un if adentro del repeat, vas a tener que poner un if para mandar este mensaje de error si se equivocó o no. claro, if igual a 0, Sí, if distinto de 0, entonces. bueno, sí, sí. Chicos, hay un montón de maneras de hacerlo. Esta no es la única manera. Está bueno que me hayas tirado otra manera, pero no es justamente tal cual a esta. Es otra manera de hacerlo y hay que programar y fijarse. Sí, pero está bueno lo que dijiste. Está bueno. Entonces, repasemos. ¿Para qué sirve el val? A ver, que alguien me diga. ¿Para qué sirve el val? Para validar si hay una conversión correcta y que no corte la ejecución del programa. Bien, para que no corte la ejecución del programa. ¿Eso les queda claro a todos? ¿O no les queda claro? Porque si ustedes ingresan con un así a una variable de tipo entero, hacen la conversión con str to int. Pero ¿qué pasa si en tiempo de ejecución meten un carácter a una variable de tipo entero, ¿no? Le meten un carácter que no es de tipo entero. Les va a cortar la ejecución. Entonces, para que no ocurra eso en tiempo de ejecución, se puede utilizar el procedimiento val. La sintaxis del val es la palabra reservada val y 3 parámetros. El primero tiene que ser de tipo, ¿qué tipo tiene que ser el primer parámetro? Real o integer. No. Digo, el primero es string. String. String, que puede ser una variable de tipo string o qué otra cosa puede ser. Una propiedad de un objeto. Una propiedad de un objeto que también sea de tipo string. Ojo al parche con eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser de tipo string, no puede ser una propiedad de tipo entero. Tiene que ser una propiedad de tipo string, porque recuerden que existen propiedades de tipo entero, como las posiciones, o la cantidad de columnas, o el tamaño de la letra. Hay propiedades que son tipo entero. Tiene que ser una propiedad de tipo string. ¿Queda claro eso? ¿La respuesta? Sí. Sí, pero Bien. El segundo parámetro, ¿qué tipo de datos puede ser? ¿O tiene que ser? Integer o real. Integer o real. Y el tercer parámetro, ¿qué tipo de dato tiene que ser? Integer. Integer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El primer parámetro, el dato que trae es el dato que nosotros ingresamos de teclado. Puede ser un documento, puede ser una edad, puede ser algo que querramos convertir de numérico a entero o real. Bien, el segundo parámetro, el DNI, habría que inicializarlo
en 0, antes de... No, ahí no, perdón, ahí no va. Ahí no va. Habría que, antes de hacer esta sentencia del input box, habría que inicializar DNI en 0 y la tercera variable también habría que inicializarla en 0, para evitar que traiga cualquier otro valor esas variables. Si no, también la otra que pueden hacer es inicializarla en 0 acá, en 0 ahí cuando la declaran. Que eso también les gusta a ustedes, les gusta hacerlo. Y a los profes de práctico les encanta hacer eso. Porque está bueno, a mí me re gusta eso también. ¿Sí? De las dos maneras, la inicializada en 0 de estas variables. ¿Eso queda claro? Sí, queda claro. Bien, entonces, cuando vengan a ejecutar esto, ¿sí? La variable cadena, ¿qué va a tener? El valor que ustedes ingresaron con el input box, que puede ser un valor así, o puede ser cualquier otra cosa. DNI, ¿qué va a tener? Valor 0. Error, ¿qué va a tener? 0. Cuando ejecute esto, cadena va a seguir teniendo el mismo valor que ingresaron con el input box. DNI va a tener el número si lo pudo convertir, si no tiene caracteres extraños, y error va a tener 0, va a tener 0 si pudo convertir, si pudo hacer la conversión, y si no lo pudo hacer, ¿qué valor va a tener error? ¿Qué variable, qué valor va a tener la variable error? Distinto de 0. Distinto de 0. En particular va a tener un valor que va a ser la posición del primer carácter que no pudo convertir. Que no pudo convertir de la variable cadena. Profe, Sí. si yo ingreso un string, ¿me lo va a guardar dentro de cadena igual o no? Sí, sí. Vos suponete que vos en cadena ingresás un string que tenga estos datos. ¿Qué sé yo? 23 arroba 4. Suponete que con el input box ingresás esto. Vos querías ingresar todo número y no te das cuenta y metiste una arroba. En cadena vas a tener este valor. Cadena va a seguir teniendo el valor que vos ingresaste con el input box. Cuando vos quieras hacer esto, cuando termine de ejecutar esto, cadena va a seguir con el mismo valor que vos ingresaste. DNI va a tener 0, porque no lo pudo convertir. Y error va a tener el valor 3, porque es el primer carácter que no pudo convertir. Y yo podría usar, por ejemplo, cadena y DNI, mostrarlos en un label, por ejemplo, que cadena sea nombre y el otro DNI. Entonces en cadena guardo los nombres y en el No, otro guardaría los DNI. no. No te deja. Cadena tiene que ser una variable de tipo string. ¿Para qué te sirve el procedimiento val? Para convertir. La idea es convertir esto en un número y dejarlo acá, ¿sí? Y el error te va a servir para saber si pudiste convertirlo o no. Si vos ingresás un nombre, perdón, si vos querés ingresar nombres, lo haces en una variable string, otra variable de tipo string. Entonces, si vos querés nombre, ¿qué haces? Un input box, haces esto. Si vos ingresás un nombre, ¿querés convertir un nombre a número? Si vos querés ingresar el nombre de una persona, ¿lo vas a querer convertir a un número para algo? El nombre, ¿eh? No, lo dejo así como está, o sea, lo dejo en string Claro, nomás. lo dejás como está, o sea que el nombre de una persona vos no lo tenés que convertir. ¿Para qué vas a hacer val de nombre si vos lo que querés es un nombre? Ahora, si vos querés convertir un número, un string, lo querés convertir a número, porque el string ese tiene datos numéricos, y sí o sí lo querés convertir a número, eso sí te sirve el val. Si vos querés convertir un DNI, por ejemplo, 44567122, si estos datos son DNI y el DNI lo querés convertir, o sea, vos el DNI en Lazarus no lo podés ingresar convertido.
Lo podés ingresar convertido si pones str twin, pero si vos acá pones un carácter equivocado, esto, cuando vos ingreses esto en tiempo de ejecución, te va a dar un error y se te corta la ejecución. Para que no se te corte la ejecución y vos lo ingreses así, no lo haces convertido acá en el input box. Se lo das a cadena y después lo convertís con val. El val no te va a cortar la ejecución, pero te va a decir, che, ingresaste, porque acá en error, ¿qué te va a dar después que ejecutes esto? Error te va a dar un 3. Entonces, si la variable error es distinta de 0, significa que no la convertiste. Entonces vas a hacer todo esto de nuevo y la ejecución no se te va a cortar. ¿Se entendió? Dije muchas cosas. No, se entendió, sí. Por momentos hablo mucho, me parece. Entonces, el val sirve para validar campos numéricos. Pero lo que pasa es que en Lázaro nosotros no podemos ingresar un número entero. Ingresamos un string, ingresamos caracteres numéricos en un string. Pero si necesitamos que ese campo tenga caracteres numéricos, con el str-twin no nos alcanza, porque el str-twin nos corta la ejecución del programa. Se va del programa. Fíjense si ustedes tienen una planilla donde tienen que ingresar valores y se les corta la planilla, se les corta la ejecución y les sale un error en la pantalla y qué sé yo, ¿sí? Queda medio chocante. Entonces, para salvar esos errores en tiempo de ejecución existe el val. El val les va a ayudar que no se corte la ejecución, que les largue un mensaje. Ustedes tienen que poner el mensaje ahí, ¿sí? El mensaje que ustedes quieran, ¿sí? Y que la ejecución siga, que no se corte, que no sea traumática de que la ejecución se corte y tengan que ingresar todos los datos de nuevo. Que sirva para ese campo particular y que no se corte. ¿Sí? En tiempo de ejecución, entonces el programa, si pones el dato, lo pones mal y te lanza error, solamente te muestra el mensaje, pero vos podés seguir utilizando el programa. Exacto. Exacto. Ah. Fíjate este caso. Suponete que vos ingresás esto. ¿Esto va a ejecutar bien? Sí, cadena va a tener este valor. Sí, porque cadena de tipo string. Cuando venga acá, ¿va a poder hacer la conversión? No, no la va a poder hacer, pero tampoco te va a dar un mensaje de error, no se va a cortar la ejecución. Pero vos tenés que evaluar si el dato que vos ingresaste fue correcto o no. ¿Cómo sabés si fue correcto? Si vos querés ingresar DNI y le metiste un carácter en el medio, vos te vas a dar cuenta por el valor de la variable error. Entonces, cuando vengas acá y preguntes, mientras error sea distinto a 0, para este ejemplo, ¿error qué valor va a tener? Para este ejemplo. 1. No. ¿Qué valor va a tener error? 3. 3. Ah, es la posición. La posición. La posición del primer carácter que no pudo convertir. Entonces va a tener el 3. 3, ¿es distinto de error? Sí, es distinto de error. Entonces sigue la ejecución. Fíjate que con esto sigue, no se corta la ejecución con el val. Sigue. Le metes un mensaje de error, una ventana emergente, por ejemplo, pero puede ser un level también, al usuario, ¿sí? Donde en la pantalla le aparezca, flaco, te equivocaste al ingresar el valor, volverlo a ingresar. Entonces, ¿qué haces? Volvés a ingresar el valor, lo volvés a validar. ¿Por qué lo volvés a validar? Porque a lo mejor otra vez te volvés a equivocar. Suponete que otra vez metés el dato, yo voy a copiar esto, lo pego acá, suponete que otra vez ponés el dato y así lo volvés a poner y ponés, qué sé yo, ponés la barra. Lo escribiste así, no te das cuenta, lo escribiste así. Entonces, otra vez valida esto. Cuando valida esto de nuevo, ¿qué valor toma la variable error? Para este ejemplo. 8. 8. Viene acá y dice, mientras error sea distinto de 0.
8 es distinto de 0? Sí, Sí, entra. Otra vez le da el mensaje de error. Otra vez le da la opción para que vuelva a ingresar el valor. Y otra vez lo va a validar. Bueno, suponete que en lugar de esa ponés el 0, ¿sí? Ponés, sí, el 0 o el 9, suponete. Lo ponés. Lo venís y lo validás. ¿Qué valor va a tener error? 0. 0. Viene acá y pregunta, mientras el error es distinto de 0. No, es igual a 0. Como es igual a 0, no entra y sigue ejecutando todo lo que tiene abajo. Todas las sentencias que siguen acá abajo. Punto y coma, para acá abajo. Punto y coma, para acá abajo. ¿Se entiende? O sea que esto va a dar vuelta mientras vos te sigas equivocando en poner los caracteres para el DNI. Sigas poniendo caracteres erróneos, que no sean caracteres dígitos. ¿Se entiende? Vos con un strtwin te corta la ejecución y andá, tenés que ingresar otra vez desde el nombre, la dirección, el teléfono, los nombres de los vecinos, el código postal, la provincia, todo. Tenés que ingresar todo. De esta manera no, lo único que tenés que ingresar es el DNI, porque lo pusiste mal. Esto sirve para validar datos numéricos. Por eso, por ahí alguien preguntó, ¿y si yo quiero ingresar el nombre? No, ¿y el nombre? Si vos en el nombre ingresaste, querés poner, suponete que querés poner Claudio Poncio, ¿sí? Y lo pones así. Lo pones así. Eso no hace falta validarlo. ¿Por qué? Porque eso es un string y lo mandaste a una variable de tipo string. Ahora, si vos te equivocaste y pusiste, en lugar de Poncio, pusiste un 8, y te lo toma como un carácter y te lo mete allá. Si vos escribiste mal el nombre, jodete, te escribiste mal el nombre. Eso no lo podés validar. El val sirve para validar de string a números enteros o reales. Si lo puede convertir, te lo deja en la variable DNI. Si no lo puede convertir, en la variable error te va a dejar un número que no lo pudo convertir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Con Val? Hace rato creo que te habían preguntado Sí. si ahí en val, en cadena, podías poner un input box, creo que te habían preguntado. ¿Un input box? O otra cosa que no sea variable. Sí, En val. vos preguntaste, y yo te dije input box y vos me dijiste que no. Ay, ¿cómo venía la pregunta? No me acuerdo. ¿Cómo venía? Ahí en val, si en vez de cadena, ¿Acá podías poner adentro? otra cosa. Sí, ¿Acá adentro? claro, ahí. Ah, ahí puede ser un edit 1.text. Esto es una propiedad. Claro, la pregunta era si donde escribió edit.1 puede escribir directamente el input box, perdón, y no asignárselo a cadena. Ah, acá adentro. Y, sí, podría ser un input box acá adentro en lugar de eso. Sí, sí, podría ser. Esto, eso, Claro. ponerlo acá adentro. La verdad, jamás lo hice. Pero se debería poder. No se me había ocurrido eso. Se debería poder, ¿por qué? Porque el primer parámetro es tipo string y el input box les trae algo de tipo string. Se debería poder, chicos. A mí me gusta más esto. Me gusta más esto, porque yo en cadena Claro, sí. voy a tener el valor que ingresé originalmente. ¿Sí? Pero esto así
Pruébenlo ustedes, Lázaro, y se debería poder. No les quiero decir ni sí ni no. Ni, les digo ni. Acá hay un montón de cosas que yo no probé, que los profes no probamos. Se lo ocurren a ustedes, chicos. Se les ocurren cosas extrañas. Pero podría ser, sí. Sí, podría ser. Pero les digo ni, ¿eh? No les digo ni que sí ni que no. Pruébenlo. ¿Sí? Lucas, ¿era esa la pregunta? Sí, ni idea. Pensé que él decía cuando yo te pregunté si se podía poner un input box en tal lado y vos me dijiste que no, ¿Y en tal lado porque era era string. ese? ¿Era ese que preguntaba? No, en otro lado me parece que. Ah, Pero capaz que él quería saber eso. ah. No sé, ¿es esa la pregunta? No me acuerdo quién había hecho la pregunta con el input box acá adentro, si no. Sí, yo la hice para saber nomás, para ver capaz que no se podía y daba un error o algo así. Claro. La verdad que no lo sé. No te puedo responder esa pregunta. Pruébenla. Si te da un error, ya sabes dónde está el error. No lo hagas así y hacelo con cadena ahí adentro. ¿Sí? Algunas cosas de esta es prueba y error, ¿viste? Es tanta la variedad de posibilidades que uno puede hacer que por ahí se le escapan algunos detalles. En teoría se debería poder, pero bueno. No te quiero contestar que sí ni que no, porque no lo hice jamás. No se me había ocurrido. ¿Te respondí la pregunta igual? Te tiré a vos, te tiré el problema a vos. No, sí, está bien, igual. El primer parámetro es un string, es un dato de tipo string. Un edit, text, puede ser un caption, puede ser cualquier dato de tipo string, cualquier propiedad de tipo string. El input box podría llegar a ser también. Pero bueno, no lo tengo hecho, no lo tengo probado. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿Sobre este ejemplo? ¿Les queda claro en qué situación usarían el val, el procedimiento val? Vamos a volver a la cadena. Bueno, repito la pregunta. ¿Les queda claro en qué momento deberían usar val? ¿Sí? ¿Con qué Sí, valor? lo usaría para que Sí, si me salta algún error o algo no me corte la ejecución. Sí. Para validar en sí datos numéricos de tipo entero, tipo real y no corte la ejecución. Para validar, ¿sí? Datos de tipo entero y reales que no corte la ejecución. Mayormente para eso. Ahora ustedes venían programando con STR to int y si ponían un dato erróneo, un carácter erróneo, en algo que era numérico, les saltaba un error y se cortaba la ejecución. Bueno, con esto pueden evitar el corte de la ejecución. Para que no quede tan agresivo. Después acá puede ser un show mensaje, puede ser un level, puede ser algún otro mensaje, alguna otra manera de mostrar el error al usuario. Por lo general aparece en los campos de las planillas, aparece un level abajo, un level invisible, un level invisible, que cuando salta el error le aparece en color rojo y dice solamente valores numéricos. Suele aparecer eso.
solamente valores numéricos, y aparece con el texto con un rojo para que resalte, o a veces aparece un signo de admiración en rojo, o ese tipo de advertencias, mensajes de advertencia. Esos mensajes de advertencia pueden ir en un label invisible, ¿sí? Que no tenga nada, que solamente aparezca cuando salta el error. El error de la ejecución, el error de la conversión. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bueno, acá yo después les voy a subir esto, el teórico de esto, para que les quede, el PDF de eso, y bueno, ahí hay un ejemplo. Yo lo hice con 3edit. La idea era ingresar 3 números, perdón, ingresar 2 números y mostrar el resultado acá en un edit, que no debería ser un edit, sino un level o algún otro campo, ¿sí? Yo lo hice con 3edit, yo después se los voy a modificar para que quede en un label y se los voy a subir. Pero la idea era ingresar un número, ingresar otro número, hacer el más, y que el resultado lo muestre en esta otra ventanita. Pero ¿qué pasa si acá en lugar de números yo meto en el medio un carácter que no pueda convertir? Cuando yo le dé más, si yo lo utilizo con strtwin y le dé más, y me quiera mostrar el resultado, me va a dar un error, y se va a cortar la ejecución. En cambio, si yo esto lo valido con val, estos 2 números los valido con val, me va a volver a dar la opción de volver a ingresar el número hasta que lo ingrese sin caracteres, que sean todos caracteres numéricos en estos campos. ¿Está? Entonces, después repetir, el botón repetir, ¿qué significa? Blanquear estos 2 campos, estos 2 edit, y volver a ingresar otra vez 2 números nuevos. Esto les sirve para validar los números de la calculadora y todo eso. También. Entonces, ¿cómo se acuerdan cuando hicieron la calculadora, cómo validaban los números del ingreso de datos? ¿Se acuerdan o no? Solamente convertían de string a entero. Y si ingresaban un valor mal, bueno, se cortaba la ejecución. Bueno, con esto evitan eso. Pero les voy a corregir ven, acá se dan cuenta, yo lo hice con 3edit. El tercer edit no debería ser un edit, sino un label. Yo se los voy a modificar y se los voy a poner bien. Claro, Ah, bueno, porque si tuviéramos la calculadora ahora, en vez de que se corte la ejecución, si ponemos un dato mal, podríamos poner en el display un syntax error como aparece en una CASI. Claro, exacto. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es que en ese momento no le podíamos dar tanta información, entonces ese val no daba para dárselos en esa época. Ahora que ya la tiene un poco más clara con la programación y qué sé yo, le podemos ir agregando cosas a la programación para que no sucedan estas cosas agresivas de que se corte la ejecución. Pero bueno, de a poco vamos acomodando todas las cosas anteriores. ¿Vieron cuando yo les decía que todos estos temas van todos enganchados uno con otro? Bueno, se refiere a esto. ¿Sí? Que podemos ir enganchando los temas anteriores con los temas nuevos y todo este tipo de cosas. Si tuviéramos calculadora ahora y le validamos esto, estaría genial. Pero bueno, estaría mejor. Pero bueno, ¿ven? Yo acá en el ejemplo traigo el text del edit 1, que sería el primer edit, que sería ese edit 1. Traigo el texto, ¿sí? Y si lo valido. Si el valor de D es distinto de 0, hay un error en datos de la primera entrada, el primer número. Valido, después traigo ahí abajo, traigo el text 2.
y acá utilizo la variable E. En lugar de D utilizo otra variable. ¿Sí? Si E es distinto de 0, hay error en el segundo dato de entrada. Entonces, después, ¿qué hago? Si el D es igual a 0 y el E es igual a 0, significa que las dos validaciones, si D y E es igual a 0, esas dos variables son iguales a 0, significa que los dos datos que entré eran válidos. Si eran válidos, ¿qué hago? El primer número convertido, que era este, primero, le sumo más el segundo convertido, que sería el del segundo text, ¿sí? El segundo dato convertido, porque fueron válidos, porque D igual a 0 y E igual a 0, se lo asigno a la variable resultado. Resultado es una variable de tipo entero. ¿Y después qué hago? De tipo real. Después agarro resultado, la convierto de real, la convierto a string y la pongo en el text del tercer edit. Que esto no va en un text, sino va en un label. Acá debería haber puesto en el caption del edit, convertido de flotante a str. Pero esto se los voy a modificar, es un ejemplo muy simple, se lo voy a modificar para que no tengamos edit, sino tengamos un label, y puedan mostrar el resultado ahí. Yo ahora los voy a corregir y se los voy a subir en un rato, les voy a subir este PDF. Y el botón repetir, ¿qué hace? El botón repetir me pone el text en vacío del edit 1, el text del edit 2 y el text del edit 3. Los pone en vacío para mostrarlos vacíos y volver a ingresar los números. Nada más que eso. Es un ejemplo muy sonso, muy simple ya para ustedes que la tienen ya re clara como programadores. Pero bueno, es para que vean cómo funciona un poquito la conversión del val, de los dos val. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Sí, profe, te entiendo. Después se los corrijo, se los subo. Esto me quedó un ejemplo, es un ejemplo del año pasado, que preparé el año pasado, y bueno, el año pasado los resultados los mostrábamos en los edit. Este año cambiamos eso. Los resultados los mostramos en un show mensaje, o los mostramos en un label, o no, en otros objetos, pero no en los edit. Los edit los usamos para ingresar datos. Bueno, ¿preguntas? ¿Queda alguna duda sobre el procedimiento val? Vuelvo a preguntar. La manera de ejecutarlo, el val, es así, chicos. Se los voy a resaltar otra vez con otro color. Es así. Acá. Esto. Oh, no me va hasta allá. No va en una asignación, es un procedimiento. Como es un procedimiento, se ejecuta así, como si fuera el show mensaje o como si fuera cualquier otro procedimiento de la salud. ¿Eso queda claro? La manera de escribirlo. Bueno, ¿listo por hoy? Dejar de compartir. ¿Alguna pregunta más, chicos, sobre este tema de hoy? No, por hoy creo que está bien. Bueno, espero que les sirva el val cuando quieran validar datos numéricos, de tipo entero o tipo real. Utilicen el val. ¿Sí? Bueno. Para el parcial, ¿sí? El val. No lo han usado en la práctica, para el parcial no lo utilicen todavía. Primero háganlo en la práctica. Si tienen algún ejercicio
para modificar con el val en la práctica, háganlo. Háganlo. Utilicen el val y modifiquen algún ejercicio de la práctica. Y fíjense que les dé el resultado correcto. Entonces, a partir de ahí, después lo empiezan a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, ¿Listo? Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en el teórico. No, mañana. Acuérdense Nos que vemos. el jueves Hasta tienen luego. parcial, ¿eh? Vamos. Sí. Listo, estudien. Chau. Hasta la mañana. Adiós. Chau, chau. Chau.